noches. Bueno, acaba de pitar el árbitro Francisco Espinosa y arrancó el fútbol aquí en San Luis. Bueno, con incomodidades realmente de esas propias de algo que queda desbordado desde lo periodístico, ¿no? Aquí estamos al aire libre, en una terraza, con 20 cámaras que nos rodean, con poco espacio, haciéndonos entre tres periodistas como Ángel Miño, José Benítez y yo. Imagínate cómo estamos los tres haciendo malabares realmente para poder llevar el relato del partido. Acaba de comenzar el juego aquí en San Luis, un estadio que no es todo lo grande y que de ninguna manera tiene la capacidad que dicen tener. Por lo tanto, que no me engañen cuando dicen que habilitan todos los estadios que están realmente en condiciones de ser epicentro del torneo argentino, ni hablar de la B Nacional. Si es que clarita, 5 contra 5, Castellano lo empujó a Darío Cardoso y el árbitro Francisco Espinosa le da un lindo tiro libre a Guaraní, que lo va a inquietar por primera vez en el partido a Tombolini. La barrera está como a 12 pasos, créame, por primera vez veo una cosa así. Le pega a Barinaga, atención, centro de Barinaga al punto penal, la sacaron, busca a Cardoso, le cayó a Pereira. Un rebote en Peralta, foul, cometía en retroceso Germán Noce. De Garrido, viene el centro por bajo y se la llevó por delante sin que pudiera conectar al gol. Peralta, el cierre fue de Albarracín, que realmente en forma milagrosa salvó la caída del arco. No tenía nada que hacer el portero Cosentino. Vendrá el córner, costado izquierdo, sacando una serpentina. Garrido le pega, el número 10. Viene el centro, muy bueno cerrado el primer palo, un rebote, pide en mano. La pelota le pegó en el pecho a Barinaga, es córner, el segundo consecutivo. No la pasa bien Guaraní ahora. Garrido con el córner, arriba Cosentino con los puños. Devolviendo hasta la mitad de la cancha. La busca Elian Garza. Viene el centro, muy bueno, un cabezazo por arriba del travesaño. El arquero Misionero viene al centro de emergencia al punto penal, un rechazo hacia atrás de Noce, pero te le va quedando para la derecha Silvestre después. Tocó corto para Pereira, Pereira que la tiene, picó Barinaga, el pase es malo, el cierre fue bueno y nace la contra de Juventud Universitario. No puede Jung, arranca Aguirre, se viene Aguirre, abrió juego para Garrido, puerta de área, qué peligro que es esto, la tiene siempre Aguirre, tiró a Garrido, lo trabó justo Ramón Valdés. Impresionante el aliento, viene el córner al punto penal, un cabezazo, tapó espectacular Cosentino. Cosentino cuando se metía Aguirre, le quemó las piernas. El número 11. Por bajo, viene Bercese, jugó con Garrido, Garrido que la tiene, amaga con la marca de Valdés, va a colocar el centro, un rebote, la pelota al área, la busca Bercese, de espaldas al arco de Cosentino, giró y cuando quiso colocar el centro de zurda, el balón rebotó Narese, estilo de esquina, favorable a Juventud, 0-0 el partido. Garrido con el centro, marca Cardoso cuando ponía la cabeza Landa Garza, robó Aguirre, se viene Aguirre, gran jugada, centro por bajo, la pelota cruzó por toda el área. Aguirre, gran jugada, marca justo
Tobías Albarracín, otro centro contra el área, la va a devolver Darío Cardoso con alguna dificultad y después la pone larga para la carrera de Elian Cobb, 2 contra 2, atención, llega Pereira también, el centro pasado, no llegó a destino, no llegó a